Amigos de Perú Reporte, vamos a conversar con alguien que definitivamente simboliza la historia viva de la radiofonía nacional y quien tuve el gusto de conocer en los años 90. Como lo escribí en mi prólogo en Primera Función, es a quien le debo lo poco mucho que conocí en estos 35 años de la radio. Está con nosotros el ingeniero Ricardo Palma Mikkelsen. Ingeniero, bienvenido a Perú Reporte. Bueno, primero quiero saludarlo, Rolando Díaz. Para mí es un enorme placer conversar con una persona que le dio tanto impulso a esta que llamábamos la radio chiquita y corazón grande en esa época. ¿Cuál es el más lejano recuerdo que usted tiene de Radio Miraflores? Yo desde que tengo uso de la razón me acuerdo de la radio, ¿no? Como usted sabe, esta emisora fue fundada en 1935 y se ha dado cuenta que no digo emisora, mejor dicho, no digo radio, digo emisora, porque ahora estamos trascendiendo, emitiendo de diferentes maneras de las que hacíamos antes, ¿no? Mis primeros recuerdos, yo vivía con mis padres en la calle Trípoli, y en esa época mi padre era radioaficionado y al mismo tiempo tenía la radio, ¿no? Él, yo creo que más vio el comenzar la radio. Yo nací en el 41, o sea, ya tenía la radio 6 años de fundada, y estuve siguiendo muy de cerca todo lo que hacía mi padre, más como radioaficionado que como broadcaster, ¿no? Él se ponía en contacto con el mundo entero, ayudaba a mucha gente, no existía los teléfonos internacionales, eran muy malos. Había que pedir un día antes una llamada si uno quería hablar con un pariente. Además le iba a costar un ojo de la cara esa llamada, ¿no? Entonces mi padre ayudaba mucho a través de su actividad como radioaficionado. Mientras tanto, la radio transmitía toda clase de música, y es lo que yo me acuerdo, porque mi abuela, la madre de mi madre, me decía siempre que lo que más le gustaba de mi papá era la música clásica que tocaba en Radio Miraflores, ¿no? Era su suegro. Bueno, ¿en ese tiempo era amplitud modulada? Era AM solamente, no existía la FM. ¿La FM llega en los 70? No, la FM comienza en el año 55, creo yo, con Ricardo Aiello, que saca Radio 100 FM, Estéreo Lima, que era prácticamente la única. El ingeniero Pereira padre, que comienza a manejar Radio El Sol, pone también un transmisor de FM que él mismo construye, pone a operar. Así que realmente quienes comenzaron la FM en el Perú, primero fue Ricardo Aiello con Radio 100 FM y luego el ingeniero Alfonso Pereira, ¿no? ¿Qué género musical transmitía Radio Miraflores a mediados del siglo pasado? ¿Era música clásica? ¿Qué más? No, la música clásica iba de 11 a 12 de la mañana, me acuerdo claramente. La programación comenzaba a las 7 de la mañana, o sea, no era una programación de 24 horas, y se apagaba a las 12 de la noche, ¿no? Me acuerdo claramente que la primera parte era un noticiero que ya hacía Pedro Roncallo. Don Pedro Roncallo, ¿no? La Voz del Aire se llamaba, no me acuerdo muy bien. Y me gustaba oír, ya en esa época oía un poco de noticias. La mayoría de las noticias se leían de los periódicos, ¿no? Y los estudios estaban en una casa vieja en la Avenida Pardo, y sobre el escritorio su fuente de noticias eran todos los periódicos, y no lo citaba, ¿no? O sea... Don Pedro Roncallo, que hasta los 90 fue la voz del momento de Radio Miraflores. Un poco más, quién sabe, ¿no? Sí, un poco más. Sí, porque a mí me meten preso, ¿se acuerda usted? Por supuesto que sí. Bueno, cuando yo he estado preso, que estuve preso en el 94, todavía Roncallo seguía, o sea, Pedro Roncallo creo que se ha quedado
hasta el 98 más o menos. Sí. Él con Enrique Llamosa, pues, ¿no? Bueno, Enrique Llamosa fallece 2 años antes, ¿no? Y él se queda solo en el momento. Se queda conmigo. No, pero digamos que de Llamosa, Roncaro y Flores Campaña, el que quedó al Bueno, final. el que primero se fue, porque se fue a vivir a Estados Unidos, fue Rómulo Flores, ¿no? También una excelente voz, un hombre que vino de trabajar muy activamente con los Belmont, que todavía andaba juntos Ricardo y sus primos que manejaban 1160 y Atalaya, ¿no? Luego los primos se quedaron con esas 2 radios que Zavala terminó comprándola, ¿no? Abraham Zavala. Y, lo que es la Corporación de Radio. Claro, que ha tenido muchísimo éxito. Diría yo que ha sido el broadcaster que más constancia ha tenido de quedarse manejando radios con éxito, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿cómo manejó Radio Miraflores el golpe de Estado del general Velasco? Bueno, yo voy a contarle algo. Ese golpe se da en momentos en que yo ya trabajaba en el Canal 4 de director de programas, ¿no? Y para la radio no tuvo mucho efecto, porque pasa algo muy curioso. Velasco vivía justo al frente de mi casa. Mi casa era en la calle Roca y Boloña, en la avenida Roca y Boloña. Y al frente estaba la casa del general Velasco, ¿no? Y el general Velasco era muy amigo de un amigo de mi padre, de Eduardo Divós, Chachi, ¿no? Divós, sí. Exalcalde, que fue alcalde. Claro, y corredor de autos, ¿no? Y él era muy amigo y lo hizo, no sé si se acuerda que por un tiempo fue alcalde de Lima. Sí, claro. Y no pasó mucho con el gobierno de Velasco. Se creó la OSI, no sé si se acuerda. Claro. ¿No? Hay tantas anécdotas. Y que inclusive se agrupó al 4 y al 5 en lo que se llamaba Telecentro, ¿verdad? Claro, que fue una interesante maniobra que hizo Genaro Delgado para tratar de tener el control de lo que es más importante en la televisión, que es la producción de programas, ¿no? Y hubo una gran fuga de talentos por aquel entonces, ¿no? Definitivamente. Kiko Leda, Ricardo Blume, Sari Kamal, claro. Pablo de Malengoitia. Claro, la mejor gente decidió irse del Perú, ¿no? Porque no les resultaba el tener que trabajar con los sistemas que de alguna manera les impuso. Y lo cito porque en esos años usted trabajaba en América Televisión, me dice, y ahí estaba también un poco la esencia de lo más grande de la época de la televisión peruana, don Arturo Pomar, claro. Supongo, entre otros, ¿no? Porque Kiko Leder y Pablo Malengoitia en cierto modo eran competencia, uno era del 4, otro era del 5. Así es. ¿Los recuerdos de América Televisión de aquel entonces? Muy buenos. Yo tuve la suerte de entrar cuando yo tenía apenas 16 años. Terminando el colegio, trato de ingresar a la uni, no lo consigo, así que entro a la pre de la Universidad de Ingeniería y simultáneamente decido que debo estudiar inglés y buscarme un trabajo, ¿no? Y por esa época, Nicanor González, muy amigo de mi padre, unidos por la Asociación de Radio y Televisión, un día me encuentro con él y y nos cuenta que va a hacer un canal de televisión. Me interesé y me dijo, oye, mocoso, ¿no te gustaría venirte con nosotros? Mi padre no quería. No, mi padre muy rápidamente le dijo si a él le encanta, ¿no? Y entonces, en esa época, el canal lo estaban armando, digamos, técnicamente recién, llegaban los equipos, vinieron con un ingeniero de Estados Unidos de la RCA, y aquí pusieron a un ingeniero alemán, el ingeniero Fromke, que era un ingeniero en electrónica para la construcción de la torre. Todo se trajo de fuera. Y tenían ellos, Antonio Humbert y Nicanor González, prácticamente hipotecaron todo lo que tenían para ese proyecto, ¿no? Y la imagen de
América Televisión en aquel entonces era Arturo Pomar. Arturo Pomar llegó un poco después. La imagen era Osvaldo Vázquez, el flaquito argentino. El esposo de Mabel Duclos. Claro. Él fue la primera imagen del Canal 4, ¿no? Tenía muy buena voz, además una excelente persona. El Canal 4 comenzó con muy poca gente operando. El porcentaje más grande eran series que llegaban por cajones, ¿no? Estas series... Los enlatados que le decían, ¿no? Es que realmente es que tenían una razón. ¿Por qué se llamaban enlatados? Porque las películas venían en unas latas redondas y los rollos estaban dentro de esas latas. Para sacar el rollo habría que abrir una lata, ¿no? Y todo en 16 milímetros. El Canal 4 trajo un sistema muy moderno en esa época de telecine para poder transmitir esas películas, ¿no? Ahora, y aquí en Radio Miraflores llegan al local de Alcanfores, que fue un punto de partida, ¿o me equivoco? Un punto de quiebre, la época donde empezaron a partir Alcanfores. Bueno, cuando yo cuando entro a participar en la radio estaba en la avenida Larco, en la cuadra 7, abajo había una tienda de discos de un norteamericano, Barton Wilson, que después resultó, diría yo, el primer disc jockey que vino a hacer programas de tipo disc jockey en el Perú, ¿no? ¿En inglés? En inglés hacía el programa, ¿no? Yo creo que fue la primera emisora que transmitió rock, y el rock fue el resultado de una situación curiosa, porque justo por el hecho de que yo había comenzado a trabajar en el Canal 4, el Canal 4 decidió enviarme a un canal de televisión de la RCA, para que yo estuviera 15 días para ver la operación de los switchers, de todas esas cosas. Y este canal está en Los Ángeles, y me encuentro por esas cosas del destino con un ingeniero que yo ya conocía de la Capitol Record, y pude ver grabar a los Beatles en el mismo estudio con este ingeniero. Es una situación que hoy día me parece importante, y que en ese momento yo tenía un primo, lo tengo, Alejandro Palma, que había formado un grupo de rock, el cual pues era visto casi como un pecado mortal por las viejas de Miraflores, ¿no? Y él un día me dice, oye, ¿qué tal si te grabo una característica para Radio Miraflores, ¿no? Y grabó una característica, y esa característica y mi viaje a Los Ángeles, donde me traje más o menos 50 discos 45, que eran los pequeñitos, de puro rock. Y comenzamos a pasarlos en la radio, y grandes broncas con muchísima gente, porque Radio Miraflores tenía 2 programas de muy alta sintonía. Este es el tango, que dirigía Nelly Mendívil, y un programa de música española, ¿no? En esa época, pues, la pituquería de las chicas en los colegios era bailar con castañuelas, de vez en cuando todavía vemos esto, ¿no? Sí. Entonces, toda esa gente oía ese programa, Aires de España se llamaba el programa. Bueno, yo saqué eso. ¿Qué años hablamos? No lo tengo. ¿70s? No, mucho antes. Mucho antes. Yo terminé el colegio en el 57, eso debe haber sido en el 62 o 63, claro. ¿no? Tuve broncas. El directorio estaba constituido por una tía mía, mi tía Clemencia, que una solterona, que además era mi madrina, y un hermano de mi papá, Clemente, y una reunión del directorio a decir que cómo están tocando esa basura. Por el rock. Por el rock, ¿no? Que era un escándalo, que no sé qué. Pero tuve la suerte que mi primo habló con su padre, ¿no?
que era mi tío Clemente, y le dijo, eso es lo que se viene, y se fue la sintonía de la radio. En esa época el primer lugar lo tenía Radio La Crónica, tenía el primer lugar en audiencia con puntajes enormes, con radionovelas, ¿no? Hay que acordarnos que la televisión estaba todavía en pañales, ¿no? Y los canales abrían a partir de las 6 de la tarde, acuérdense. Y había el año 62, que es donde empieza un poco la radio oficial, que llega en el 58. Tenía pocos receptores también de televisión en Lima, pero la mayoría pues tenía radio, ¿no? Claro. Y ahí se fue la audiencia había una empresa que dirigía Augusto Alegre, el Instituto Verificador de Medios. Que después fue Pop. Así es. Y que editaba una revista también, ¿no? No sé si se acuerda. Teleguía, claro. Teleguía, sí. Teleguía, una pequeña revista. Bueno, fue una sorpresa porque no me dijo nada a mí, Augusto, a quien yo conocía, sino que fue a buscar a mi padre y a mi tío Clemente, y a decirles, me tienen que comprar a la audiencia el estudio, porque están ustedes en primer lugar. Y mi papá no podía creerle, además no le daba mucha importancia a eso de estudios de audiencia, interesaba el gusto de ellos y así trabajaban, ¿no? Bueno, ahí entró Coca-Cola, y Coca-Cola entró con mucho dinero a auspiciar. Comenzamos a organizar junto con Coca-Cola shows de rock, en lo que es el Larcomar, donde antes estaba ¿El Parque Salazar? Era el Parque Salazar, pero había un anfiteatro ahí, la concha acústica, ¿no? Que todos los alcaldes prometieron que algún día la iban a volver a hacer, no, nunca lo hicieron. Yo recuerdo el año 92, yo era reportero de la revista del momento que conducía Oscar Díaz. Claro. Oscar Díaz, por razones de fuerza mayor, en febrero del 92 sale de la radio. Y usted entra. Y usted me dice, tú puedes conducir el día de sábado. Sí. Y yo tenía... Yo no me acuerdo si Oscar se fue por alguna bronca conmigo, no lo sé, o algún desacuerdo, pero yo lamenté mucho la salida de Oscar, y lo veo ahora como un triunfador, sí, ¿no? Sí, le va muy bien Y yo recuerdo que tenía 23 años y no podía creer que iba a conducir la revista del momento. Sí, pero lo hizo muy bien. Muchas gracias. Yo imagino que en la retina de su memoria escenas como esas de gente que empezó en su carrera, y hablamos de Hugo Salazar, de Héctor Felipe. Bueno, una persona que hoy es una estrella, Sadovnik, ¿no? Una estrella en Miami, ¿no? Y que junto con Javier Liner acá hicieron Perú Rock. También Javier, otro chico brillante, ¿no? Bueno, ahora ya somos todos unos viejos, ¿no? ¿Cuál fue la magia de Radio Miraflores para su éxito? Yo creo que la magia que tuvo fue la libertad que se le daba a la gente para trabajar. Eso trajo consecuencias que nadie pudo entender, ¿no? Porque como yo de alguna manera era un defensor de este principio, por creer profundamente en eso, yo quería que mi gente disfrutara de esto, ¿no? Por ejemplo, la música que nosotros tocábamos la elegíamos todos juntos, ¿no? No se estableció nunca la obligación de qué tocar, y cada disc jockey elegía lo que quería. En muchos casos lo llamaban por teléfono, la novia, la enamorada, el amigo, y ellos ponían eso, y el éxito de la radio es totalmente diferente del éxito de la televisión. En la radio, cuanto tu golpees más un hit, gusta, y lo que después se convirtió en la payola en Estados Unidos, un escándalo, porque las fábricas pagaban para que repitan los discos, ¿no? En televisión tú no puedes repetir. Exacto, es distinto el lenguaje, la forma, el enfoque. Odacir Mapal. Ese es un personaje que tuve que inventar
por el hecho de yo apellidarme o llamarme Ricardo Palma, ¿no? O Dracima Palma después al revés. Cuando yo comencé con ese seudónimo, me pasó una cosa muy interesante, suena medio árabe. Era una época en que el Estado de Israel estaba comenzando a salir adelante y había una campaña muy fuerte de todos los movimientos pro-Israel en contra de las corrientes árabes, los egipcios, la guerra de los 7 días, toda esa historia. Y aquí en Radio Miraflores se le ocurre poner un comentarista árabe, o Dracima Palma, así que el embajador vino a hablar con mi papá y con mi tío Clemente, ¿no? ¿Quién es ese? Así es. Yo lo voy a, mi tío que era muy cachaciento, le gustaba bromear, lo voy a hacer bajar ahora. A mí, como usted sabe, me decían Bubi, ¿no? Sí, claro. Por el intercomunicador, yo estaba en mi oficina arriba, porque en las mañanas venía acá y en las tardes estaba en el canal. Bubi, baja un ratito. Y te voy a presentar al embajador de Israel. Sí, señor, mucho gusto. Oiga, ¿usted dónde está Dracima Palma? Dracima Palma soy yo, le digo. No, que es Ricardo Palma al revés, se puso rojo el embajador. Buenos días, señor presidente, le trajo muchos problemas. Me trajo muchos problemas, pero muchas satisfacciones también. Claro, uno de los emblemáticos buenos días, señor presidente, es el que recuerdo que se hizo cuando se fue Fujimori y llega Valentín Paniagua. Ah, sí. ¿Por qué? Porque, y lo viví yo también aquí en carne propia, fueron unos 90 muy duros. Sí. Pero sin embargo fueron los 90 más grandiosos de Radio Miraflores. Así es. Ahora usted se acuerda que cuando yo salgo en libertad, Valentín Paniagua entra y viene aquí a la radio, y ahí es que se decide borrar todo esto que tanto daño se me hizo por Camet en el gobierno de Fujimori, ¿no? Así que si hay alguien por quien no solo tengo maravillosos recuerdos, sino un respetuoso agradecimiento, es por Valentín Paniagua, ¿no? Cuando en los 90 hay el último trecho, acá se junta una gran constelación de periodistas con un futuro muy importante, pero en diferentes direcciones. Pero que ninguno, ni ellos, ni yo, nos imaginamos que ese momento se estaba generando, ¿no? Exactamente. Nombres, a ver usted si se acuerda. Está Claudia Cisneros, claro. Eddie Fleischmann, Pedro Salinas, Rubén Trujillo, y como si esto fuera poco, son diversos frentes, era totalmente plural el tema. Sí. Vuelve Oscar Díaz también. Sí. Yo tenía el privilegio en la mañana de estar con Enrique Llamosa y Pedro Roncallo. Y estaba acá también, siempre me acuerdo mucho cuando lo veo, a Lázaro, el hombre resucitado, Jorge Henderson. A Jorge Henderson. ¿No? Una vez usted me llama y me dice, vamos a llamar de CNN Atlanta para que mande un despacho para los Estados Unidos, y a mí me temblaban las piernas, o sea, tenía que mandar un despacho, lo cual fue después recurrente. Teníamos enlaces con Radio Francia y CNN Radio Noticias. Así es, así es. Y eso no lo tenía nadie, y teníamos un lugar privilegiado, porque lo que decíamos en despacho, lo que pasaba en el país, no lo encontraban en otras radioemisoras. Y llamaba Radio Asir de México, Radio Unión de Venezuela, Nacional de Argentina. Fueron épocas, supongo, donde usted sintió reivindicarse, ¿no? Una radio con la que trabajamos mucho en Argentina era esta radio que era de la Marina Argentina. ¿Mitre? No. Rivadavia. Con Rivadavia. Después he viajado yo a Buenos Aires y me han hecho honores. En esos tiempos, post-prisión, ¿sintió usted que la radio y el país lo reivindicaba un poco por lo que había pasado? Muchísimo. Realmente no puedo dejar de estar agradecido. Y en esto también hubo mucho por parte de movimientos de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Hubo una reivindicación, pero que siempre deja, el estar preso, te deja
una cicatriz en el alma que es difícil de eliminarla, ¿no? Y por eso yo cuando veo que ahora meten a la gente con tanta facilidad, presa por tantos meses, para ver qué hacemos con tu caso. Por si te vas. Por si te vas. Eso me parece tan absurdo, habiendo la posibilidad de la utilización de grilletes, ¿no? ¿Pan con mantequilla? Bueno, usted ha puesto el dedo en la llaga de la que le he hablado, porque pan con mantequilla es el nombre del buenos días, señor presidente, cuando yo estoy preso. Exactamente. ¿No? Ahora, en la cárcel, yo tengo que decir que los directores del penal siempre se portaron muy bien conmigo, porque permitían que Humberto, usted se acuerda del mandadero que trabajaba acá, una excelente persona, fuera todos los días a la cárcel a recoger mi pan con mantequilla que yo tenía que escribir en letras de imprenta para que Pedro Roncallo lo leyera, ¿no? O sea, yo nunca dejé de transmitir aunque estuve preso, ¿no? Y eso le da nostalgia, lo recuerda como una época de mucha valentía, una época gallarda. ¿Qué sentimiento aflora? Yo pienso que mucho hay de inconsciente, o sea que ha habido inconsciencia de mi parte al no darme cuenta de mi verdadera realidad, ¿no? Y de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero con una anécdota le voy a relatar, porque realmente mi familia se destruyó por el hecho de que yo estuviera preso. Lo cierto es que a los 4 o 5 días de haber salido de la cárcel, un día en mi casa, no me acuerdo qué platos sirvieron, y yo medio malgeniado en ese momento, digo, en la cárcel comía mejor. Bueno, ahí es que me di cuenta, primero que era una brutalidad lo que yo estaba diciendo, pero después me puse a averiguarlo profundamente por qué lo decía. Y es que en el penal comía yo muy bien, los presos cocinaban muy rico y nunca comí yo de la paila, ¿no? Nunca. Que es otra historia, no sé, no digas otra historia. Sí, claro, pero es que después, cuando ha pasado el tiempo, me he encontrado con gente que ha estado presa conmigo, sin ir más lejos. La semana pasada caminaba yo por el arco, de repente frena un taxi y se pone al lado mío, carajo, me van a asaltar, dije yo. Y el chofer me dice, oh, Ricardo, ¿cómo le va? Y lo saludo, ¿y tú quién eres? Le digo, hemos estado juntos, como yo estaba con otra persona, no dijo, hemos estado juntos. Ah, hemos estado presos en San Jorge, ¿no? Entonces me subí al carro y me vine hasta aquí a la lucha a tomar un café con él, ¿no? Y el taxista se acordaba de las cosas que yo había hecho cuando estaba preso, ¿no? Ahora, de repente uno a nivel personal, en el caso suyo, no lo puede percibir en su total dimensión, pero es consciente que hay mucha gente que le debe muchísimo a usted y que lo recuerda con mucho cariño, igual que a la radio. No, yo creo que la gente o las personas no me deben a mí, yo más bien a ellos, porque lo que se pudo hacer en Radio Miraflores se debió a la suerte que he tenido yo al elegir a todas esas personas que en todas partes del mundo, ¿no? Por Javier Lichner está en California, yo veo de vez en cuando, no me gusta, con las justas entro a mi correo, ¿no? Y uso todo el tiempo, pues, todo el sistema de noticias para redactar mis noticieros acá, pero no me gusta entrar al Twitter o a todas esas cosas. Al tema de las redes. Al tema de las redes, ¿no? Y me entero por las situaciones de emergencia cuando estoy sentado en un sitio y mi teléfono hace pip, ¿no? Hay alguien que... Ingeniero, para finalizar, se ha adaptado muy bien el tema de la radio con las redes sociales, ¿no? Maravilloso. Yo le comentaba off the record que
las radios, pues, si por ejemplo hoy también Radio Miraflores saldría por 96.1 y por amplitud modulada, la gente estaría igual en las redes sociales, probablemente, o sea, porque la gente no escucha mucha radio. Bueno, a mí yo siento admiración, ahora que estoy semi-jubilado, por la forma como vienen trabajando diferentes broadcasters, ¿no? Es admirable, por ejemplo, lo que está haciendo Capuñay, ¿no? Capuñay, con sus cualidades y sus defectos, ha atendido a una cadena inmensa que no solo está sostenida en repartir transmisores de radio por todo el país con mucho éxito, sino en lo bien que está manejando no solo su canal en cable, sino las redes sociales, ¿no? Y encima los periódicos, ¿no? Un recuerdo con el cual podamos cerrar esta conversación. Tengo un recuerdo maravilloso de un senderista, o de una persona que estaba presa supuestamente por terrorismo. Este hombre era un evangélico y nos tiraron a un lugar donde no había más que suelo y ahí tenía que dormir. Y este hombre me vio tan desesperado que agarró, se me acercó y me dijo, te doy mi chompa para que la uses de almohada, hermanito, me dice. Y dormí. Y el hombre al día siguiente me habló de la palabra de Dios, la Biblia, etcétera, etcétera. Pero ese momento para mí ha sido el más doloroso de toda mi vida. Pero también es la más grande medalla de guerra por la coyuntura política que atraviesa. Es verdad, es verdad. Porque fue un poco de las poquísimas víctimas que verdaderamente no se le tiene que recordar en los 90 por un Vladivideo. Exacto. Sino por un encarcelamiento entre una dictadura. Y esto es una medalla de guerra, ingeniero. Bueno, alguien me preguntó, cuando ya estaba yo preso, ¿no? Oye, si Vladimiro te hiciera una propuesta, ¿la aceptarías? Bueno, si Vladimiro viene aquí a San Jorge a conversar conmigo, lo decidiré. Nunca fue, ¿no? Rodríguez Medrano. Rodríguez Medrano, voy a decirlo brutalmente porque hoy día se usan lisuras al aire. Gran hijo de puta que vendió su alma al diablo. Que me disculpe el Poder Judicial, pero es la persona que más daño le hizo al Poder Judicial. Es cierto. Él tenía muchísimo poder en su momento. Absoluto. Que ni siquiera hoy podría alguien decir que alguien es el Rodríguez Medrano de la época, ni siquiera. No hay, felizmente. Felizmente. Que vengan mejores tiempos para el Perú, ingeniero. ¿Cree que venga? Yo sí, yo tengo fe que todo cambiará, como dice la canción. Yo creo que el Perú tiene un gran futuro. Tenemos que saber administrarlo y sabernos administrar a nosotros mismos. Y creo que el Perú, como país, va a tener una gran deuda con los medios de comunicación. Para bien, en la mayoría de los casos, en algunos casos, habría que poner marcas de X por gente que ha actuado muy mal en las comunicaciones, pero yo digo que el 95% de la gente que está en comunicaciones ha cooperado a que el Perú vaya mejorando, mucho más que sus autoridades, ¿no? Y esa famosa frase, el Perú es mucho más grande que sus problemas. ¿Cree usted que somos más grandes? Ah, sí, definitivamente. Ingeniero, esta entrevista quería hacerla hace muchísimo tiempo. Le agradezco por su tiempo de ahora, por la oportunidad que me dio de joven y por la paciencia que siempre me tuvo. No, qué ocurrencia, hombre. Rolando Díaz hizo su propia historia aquí en la radio, pero cooperó a que se hiciera también la historia de este medio de comunicación que fue fundado en el 35, ya cumple 84 años, ¿no? 84 años. Muchísimas gracias. A usted.